Saludos. En esta ocasión me han traído un pequeño horno tostador para revisión. Antes de revisar hay que recordar un poco cómo es que funcionan estos hornos. Regularmente funcionan con una pequeña resistencia o varias que se encuentran en el interior del cuerpo. Para controlar la temperatura tenemos un termostato y en versiones más recientes esto se hace a través de una placa electrónica, aunque aquí seguramente es un termostato como el que solemos encontrar en algunas otras parrillas eléctricas. Tenemos algunos timers, por ejemplo aquí tenemos uno de tiempo y otro que se utiliza para tostar, ya sea que lo mantengamos encendido o le demos cierto tiempo. Lo primero que vamos a hacer es ver si efectivamente este horno está funcionando, y si no está funcionando hay que revisar las piezas, y para eso vamos a tener que desarmarlo. Ahorita lo voy a conectar y voy a hacer algunas pequeñas pruebas para ver si está funcionando, y una vez veamos su comportamiento podemos prever qué es la falla que tiene este horno. Para eso lo voy a conectar a este multicontactos que tiene un disyuntor de 10 amperios. Si llega a rebasar los 10 amperios, el disyuntor saltará, que es una medida de protección. También podemos utilizar una lámpara conectada en serie, ya que si está en corto, la lámpara se encenderá por completo, lo que nos indicará que hay un corto. Pero por el momento vamos a probar con nuestra regla con disyuntor. Vamos a poner una temperatura más baja, que son 250 de temperatura, que aquí me dice que son grados Fahrenheit. Ya después veremos si esto realmente son Fahrenheit o son Celsius. Y bueno, ahora vamos a encender por unos minutos. Tal vez no se note, pero se escucha cómo va avanzando el tiempo con este pequeño reloj. Vamos a abrir. Y bueno, al menos yo aquí me voy a auxiliar de este termómetro. Apunto directamente, pero vemos que no hay un cambio de temperatura. Y bueno, ya aquí vemos que no está calentando, así que nos tocará abrirlo para revisar los componentes. Aquí tenemos la conexión eléctrica de este horno eléctrico, donde podemos ver que aquí llega la corriente eléctrica de nuestra red, pasa por los diferentes timers que tiene este horno y finalmente terminan en el termostato, el cual nos ayuda a regular la temperatura. Este termostato es bastante común, lo podemos encontrar también en otros electrodomésticos como por ejemplo planchas o parrillas eléctricas de resistencia. A la salida de este termostato vemos que van conectadas en serie las resistencias calefactoras junto con un componente el cual, si rebasa cierta temperatura, deja de conducir la corriente eléctrica para evitar daños en el equipo. Normalmente este switch se activa cuando lo giramos y activa las resistencias en nuestro horno. Vamos a abrirlo para ver cómo está por dentro, porque me parece que está muy sucio. Ya probamos un poco las terminales y vemos que no nos da contenido como debería. Bueno, vamos a verlo por dentro. Quitamos esta pieza y podemos ver el interior. Y como vemos está bastante sucio. Igualmente estas terminales vamos a limpiarlas y probaremos de nuevo. Bueno, aquí aprovechando que vamos a hacer una limpieza al interruptor principal, cabe mencionar que ya hemos probado los dos timers anteriores, que nos da la opción de poner
tiempo o dejar encendido el horno, y otro timer que se utiliza para la función de tostar. Extrajimos ambos timers y los probamos por separado y vimos que ambos funcionaban de manera correcta. Así que al final lo que hicimos fue retirar el interruptor principal, y ahora que lo estamos revisando vemos que está bastante sucio por dentro, pero algo importante que encontramos en este interruptor es que una de las láminas que forma los switches, que regularmente son normalmente abiertos, seguramente principalmente por el calor, una de estas láminas se deformó, por lo cual hacía que no tuviera un contacto correcto a la hora de hacer el switcheo. Después de que al final lo tuvimos que extraer, como vemos aquí, y una vez fuera le dimos una limpieza y tratamos de volver a darle una forma correcta, o al menos una forma con la cual hiciera de manera correcta su trabajo, que es el switcheo. Aquí vemos en el multímetro como lo estuvimos probando primero, y fue ahí donde nos dimos cuenta de que una de esas tiras ya se había deformado, por lo cual hacía que no cerrara por completo el circuito. Y bueno, una vez que lo limpiamos y le volvimos a dar una forma, lo conectaremos de nuevo a nuestro interruptor. Hacemos unas pruebas y finalmente lo armaremos. Bueno, como pueden ver aquí, ya le hemos dado un pequeño mantenimiento al switch que sirve para encender. A la vez tiene un eje que va conectado al termostato para poder ajustar la temperatura. Y bueno, tiene otras funciones. Aquí les estaré poniendo un pequeño diagrama de conexión de cómo es este switch, que tiene 5 pines. Tenemos estos dos de aquí, los cuales siempre están cerrados, se cierra el circuito, pero cuando llegamos al final se apaga. Tenemos los de aquí abajo, el cual este es el común, y tenemos otros dos pines. Bueno, ahorita lo observaremos con este pequeño circuito, que cuando uno se cierra el otro está abierto, y cuando se abre este se cierra el de aquí. Y bueno, como les decía, aquí tengo una pequeña prueba que ya lo habíamos hecho con el multímetro, pero ahora hacemos un pequeño circuito para verlo, para ver cómo funciona de una manera más gráfica. Encendemos, vemos que estos dos se cierran. Cuando encendemos se apaga uno de los switches de aquí y se enciende el otro. Lo llevamos al final y aquí hay otro pequeño topecito donde si lo ponemos hasta el final veremos que finalmente se apaga y solo deja encendido el último switch, que es el de aquí. Y bueno, y esto es porque esto va conectado a otros dos timers que hemos visto en el horno. Aunque está diseñado como uso rudo, sin duda por el calor y por el propio calor que produce
las líneas eléctricas, ya que por aquí llegan a pasar varios amperios. A veces se suelen deformar un poco los componentes internos, que en este caso fue una pequeña lámina que es la que hace el switcheo y que con el calor se deformó hasta que ya dejó de realizar correctamente su función. De hecho, si lo vieron un poco ahorita, que lo pasé en cámara rápida, vimos cómo es por dentro y cómo hicimos un pequeño mantenimiento. Bueno, ya que tenemos esto funcionando de manera correcta, ahora lo vamos a volver a colocar en el horno para ver si esta era la falla, que muy posiblemente sea eso. Si no, seguiremos buscando cuál es la falla de que no encendiera nuestro horno. Bueno, aquí ya tenemos armado nuevamente el horno. Ya he agregado el interruptor, que como vemos va conectado al termostato. Y bueno, aquí como todos son switches, no hay un sistema electrónico más complejo, podemos hacer unas pruebas con un multímetro. Aquí lo tengo en la escala de continuidad y he conectado las pinzas a las terminales de la clavija. Muy bien, vamos a encender y vamos a ver que nos va a marcar continuidad porque ya estará pegándose el circuito para que las resistencias empiecen a calentar. Y bueno, aquí podemos ver en esta esquina, vamos a ver cómo se mueve la aguja. Aquí voy a encender y voy a poner a la mitad de la temperatura. Ahí vemos cómo se cierra el termostato. Vemos que aún no se cierra el circuito, pero ahora vamos a activar el tiempo. Ponemos poquito, a ver si se alcanza a apreciar el sonido. Y como vimos, ha terminado el timer y el circuito se ha abierto. Bueno, y ahora vamos a probar la otra función, que es tostar. Que bueno, ahí le estaré poniendo en pantalla cómo se ve el panel frontal. Para esta función creo que hay que dejar apagado el de temperatura. Y la perilla de hasta abajo tiene varios, bueno, es igualmente un timer, pero tiene marcado ligero, medio y oscuro, que me parece que esto es para el pan. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a ponerle poquito tiempo y ahí vemos cómo nos marca la resistencia de los elementos calefactores. Y listo, cuando termina se vuelve a abrir el circuito. Como les mencionaba en un principio, como todo esto es por switches, podemos hacer la prueba con el multímetro en la escala de continuidad. En este caso he utilizado este analógico para que se vea de una manera más gráfica. Bueno, ya que hemos probado que funciona, ya solo nos queda armar y volver a hacer otra prueba, pero ya con el electrodoméstico ensamblado, y con el termómetro vamos a medir la temperatura. Ya nada más adelantando un poquito, al final lo que resultó ser fue el switch que tenemos aquí, o el interruptor giratorio, que tiene 5 terminales, tiene varias opciones para las terminales que son normalmente abiertas o normalmente cerradas, y cuando activamos estos estados cambian para poder realizar las funciones. Por el termostato parece que funciona bien, pero eso ya lo veremos ahorita que lo armemos. Bueno, lo armo y vamos a ver al final una última prueba. Bueno, aquí ya tenemos armado el horno. He colocado una pequeña sonda para medir la temperatura dentro de él. De hecho, aquí tengo el multímetro, que tiene la opción de temperatura con una pequeña sonda. Y bueno, primero vamos a probarlo poniendo una temperatura baja. Ya lo tengo conectado a la red eléctrica y vamos a activar.
Ahí lo tenemos a 200 grados y vamos a empezar con 5 minutos. Bueno, se alcanza a escuchar cómo está trabajando y vemos cómo va subiendo la temperatura ligeramente. Y bueno, aquí vemos cómo la temperatura ya subió hasta 84 grados. Solo tienes que tomar en cuenta que estos aparatos consumen bastante energía eléctrica, así que debes de tener cuidado de dónde lo conectas y que tu pastilla sea lo suficiente para la carga que produce este tipo de electrodomésticos. Bueno, esto lo dejaré así. Como vemos, ya está trabajando, ya está calentando. Podemos decir que la reparación ya está completada. Y bueno, al final lo que producía el fallo era el interruptor, que tiene varias terminales, las cuales nos permiten las diferentes funciones. Si se puede, hay que cambiarlo. De hecho, si buscas reemplazos como estos, los podrás encontrar, aunque ya es un poquito más difícil, o reciclarlo de algún otro aparato que tengas. Y bueno, lo que hemos hecho aquí es darle mantenimiento, limpiarlo por dentro y alinear las láminas que tienen adentro, las cuales con la temperatura y la corriente que consumen estos aparatos, al final terminaron por deformar esas láminas que actúan como interruptores internos. Pero una vez que ya se ha arreglado, ya podemos tener nuestro electrodoméstico trabajando de manera normal. Bueno, esto sería al menos todo por este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos la próxima.